¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a el podcast número 2 de Masters en Acción. Vamos a presentar a todos los compañeros que nos acompañan esta tarde. Primero me presento yo, soy el maestro Santiago y enfrente de mí tengo al maestro Iván. ¿Cómo estás, Iván? Hola, muy bien, Santi, gracias nuevamente por aquí. Así es, bienvenido. A mi derecha tengo a la maestra Carolina. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Caro. Del otro lado de la mesa, ya saben, en los controles, siempre ayudándonos en este aspecto del audio, tenemos a maestro Uriel. ¿Cómo estás, Uri? Hola, buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este nuevo podcast. Gracias. Y pues tenemos nuestra primera invitada en este nuevo podcast. Les queremos presentar. Se viene acercando. Toma asiento, toma lugar en esta mesa. Con nosotros está la maestra Ángeles Ramírez Ferrer, docente de primaria. ¿Cómo estás, maestra Ángeles? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos estés acompañando en esta tarde y que seas pues la madrina de esta sección que tenemos o que vamos a tener a partir de ahora en algunos programas, invitando a algunos maestros para platicar pues de diferentes cuestiones que nos atañen, nos interesan a los maestros, a los docentes. Y bueno, vamos a comenzar. El tema del podcast del día de hoy es la declaración patrimonial, que ya todos sabemos, todos conocemos que tuvimos que elaborarla, tuvimos que hacerla. Entonces, la pregunta inicial sería: ¿qué es y para qué sirve la declaración patrimonial? Por ahí recuperé una información en internet que decía que es la información que se debe presentar con respecto a la situación de su patrimonio. Entre paréntesis podríamos poner ingresos, egresos, bienes muebles, inmuebles, inversiones, adeudos, etc. Y pues básicamente, ¿para qué serviría? Para verificar la evolución y congruencia de los ingresos y egresos de quienes colaboran en el servicio público para responder a lo establecido en algunos artículos. Yo pude recuperar que para el estado de Guanajuato es el artículo 64. Pero Iván, ¿nos puedes compartir de lo que tú habías encontrado con respecto a los artículos que establecen esto a nivel federal, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, primeramente es importante saber que la declaración patrimonial no es algo nuevo. Ya existía desde hace tiempo para varios servidores públicos. Pero la diferencia es que ahora se amplió a todos los servidores y eso pues atañe a los maestros. La declaración patrimonial, su marco jurídico, lo encontramos en el artículo 108 constitucional, así como en la fracción 25 del artículo 3, artículo 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esto, como ya lo mencionaste, pues es a nivel federal, pero cada estado tiene la responsabilidad de elaborar sus propias leyes referentes a este aspecto. ¿Por qué surge? Pues es parte del Sistema Nacional Anticorrupción que se impulsó desde el gobierno pasado, pero se le dio forma en este nuevo gobierno, y es aquí donde entramos nosotros los funcionarios públicos, los maestros. Se hace pues con la finalidad de identificar irregularidades en el patrimonio para que los servidores públicos no se enriquezcan de forma ilícita. Sobre todo ese es el objetivo de esta declaración. Entonces, digamos que la intencionalidad de este sistema que, como bien ya dijiste, fue impulsado desde el sexenio anterior, es precisamente detectar esas irregularidades, ¿no? Aunque aquí ya hemos visto en diferentes grupos de maestros en redes sociales que no todos están de acuerdo con esta declaración, ¿verdad? ¿sí? Y incluso pudiéramos cuestionar qué tan conveniente es para, por ejemplo, un maestro de primaria, un maestro de educación básica, realizar la declaración patrimonial. ¿Realmente le da información importante y relevante al gobierno? ¿Un maestro de primaria se podría enriquecer de forma ilegal? Esa sería como la pregunta que pudiéramos tener en el aire, ¿no? Claro. ¿Es conveniente? ¿Resulta útil? ¿Realmente le va a servir al gobierno para algo? Y precisamente es exactamente con este tipo de preguntas que quiero que empecemos a expresar nuestras opiniones. ¿Por qué creen entonces que nos tocó a nosotros, los maestros, realizar esta declaración si no somos funcionarios públicos de un alto nivel?
No sé quién quiera comenzar. Maestra Ángeles. Creo que básicamente nos eligieron porque somos funcionarios públicos, independientemente de si tenemos un alto nivel o no. Yo creo que este nuevo gobierno quiere tomar estas decisiones para que todos de manera pareja, digámoslo así, podamos rendir esta declaración patrimonial. Sobre todo conocer cuáles son nuestros ingresos, cuáles son las cosas que tenemos, que hemos adquirido a través de nuestro trabajo, sin que haya una sanción por ello. Creo que es una decisión pues generalizada del gobierno. A lo mejor no nos gusta a nosotros, es cierto, nadie quiere hacer la declaración patrimonial, pero es bien sabido también que hay mucha corrupción dentro de la educación. Entonces yo creo que con esto el gobierno se va a dar cuenta de que los recursos que llegan o que son destinados a la educación no están llegando al maestro, no pasan por las manos de un docente, esto se queda en otros niveles y vamos a comenzar con esto para mejorar la educación. Yo creo que sería el comienzo de una mejora en la parte de ingresos o de recursos de la educación. Entonces estamos pensando que van a contrastar el dinero que haya destinado con lo que nosotros estamos percibiendo en diferentes niveles, para empezar entonces a ver si está realmente o no con las cantidades que son. Eso podríamos pensar de inicio. La gente piensa que un maestro gana mucho dinero. Sí. En general la sociedad cree que los maestros ganamos unas cantidades enormes de dinero y que nosotros nos llevamos gran presupuesto de lo que destina el gobierno a la educación. Y yo creo que con esto se está eliminando esta idea para que la sociedad sepa que no es verdad que un maestro gana tanto dinero. Nosotros, igual que los demás profesionistas, tenemos un sueldo y no sobrepasamos los niveles de un salario excesivo. Entonces, a partir de eso, creo que es una buena decisión del gobierno que haya una declaración patrimonial. Sin embargo, también creo que no todos debieron haberla rendido como tal. O sea, creo que también hay niveles dentro del magisterio y que un maestro, un docente frente a grupo sin carrera magisterial, con el sueldo básico, no debería de haber rendido una declaración patrimonial. Claro. Porque pues ¿qué va a comprar con la cantidad que gana? Básicamente le alcanza para comer. Y es que, como ya habíamos dicho, lo dijiste muy bien, como que la gente tiene la idea de que todos percibimos un gran salario, no importa si eres de primaria, secundaria, bachillerato o maestro universitario, y obviamente no están enterados de que hay niveles, hay jerarquías, hay algunos que tienen o no carrera, o ahora la nueva modalidad, un tabulador de pago. Así es. Entonces sí habría que tomar en cuenta también hacer estas consideraciones. Caro, ¿algo que quieras opinar con respecto a esto? Yo también siento que como magisterio es un grupo dentro de los servidores públicos con una gran cantidad de personas inmersas en. Entonces era lógico que en algún momento el gobierno llegara, a tratar de limpiar todo ese corrupción, si así se puede llamar, y iba a ser la forma de ver exactamente a dónde llega el recurso, como lo dijo la maestra Ángeles, y también de una o de otra manera tratar de limpiar o comenzar a limpiar el nombre del maestro. Porque, como lo dicen, o sea, mucha gente piensa que es maestro, gana mucho. Entonces, creo yo que fue una forma o fue una estrategia que el gobierno utilizó para ver realmente dónde queda el dinero que se está invirtiendo en la educación. Ok. Uri, ¿tienes algo que aportar en este sentido? Sí, pues mi punto de vista, como lo comentaba la maestra Caro y la maestra Ángeles, pues si bien es cierto, puedo mencionar que yo soy uno de los que no estaban muy de acuerdo en la declaración, pero no tanto de acuerdo, sí. Más bien yo no tenía los medios de cómo hacer una declaración, porque la verdad nunca había hecho una declaración. Yo creo que es un punto de los que vamos a tocar más adelante en este podcast, pero no lo veo malo por parte del gobierno, al contrario, para ver dónde se está quedando ese dinero. Pero bien es cierto, hay muchos maestros que pues
como mencionaban hace rato, pues no tienen mucho ingreso por la tabulación en el que se encuentran dentro del magisterio. Claro, muy bien. Pues también podríamos a lo mejor jugarle un poco a la teoría de conspiración, ¿verdad? Como puede tener una cuestión positiva, también podremos hablar de una cuestión de volver a reestructurar, y creo que lo habíamos platicado, me lo habías dicho tú, Caro, reestructurar los impuestos tal vez a nivel estado, que era una posibilidad. Sí, quizá también es una tirada a futuro, ¿no? Ese tabulador de impuestos que existe, realizar alguna reestructuración para o comenzar a cobrar más impuestos o reducir el cobro de impuestos. Pues no nos queda más que esperar para ver qué es lo que va a suceder en un futuro. Ahora, yo quisiera que opináramos sobre lo siguiente. ¿Qué piensan acerca de toda la presión que recibimos por medio del correo institucional para hacer esta declaración antes del 7 de julio? Porque supimos, exacto, y de terror, supimos que nos querían, primero que había una extensión hasta el 31 de julio, a nivel federal por ahí salió que había una extensión hasta diciembre a nivel federal, pero a nosotros nos exigieron presentarla antes del 7 de julio, más tarde del 7 de julio, y por eso yo creo que muchos se sintieron en la obligación o con la urgencia de hacerlo. Entonces, sobre todo, que después de estas fechas empezaron a surgir cursos o surgieron presentaciones en Teams para poder hacer la declaración, cuando antes ni siquiera nos dieron un manual para poder llenar ciertos aspectos de la declaración que no venían explicados dentro de la página, en este caso del Declaranet. Sobre todo llenos, ¿no? O sea, a los que ya la hicimos después por la presión mediática que hubo de los correos institucionales, o como yo le llamo, acoso laboral por parte de las autoridades, ya venía precargada cierta información, una información errónea en algunos aspectos y en otros acertada. Pero si bien es cierto, mencionan ustedes que el mayor conflicto que ha tenido el maestro es llenar la declaración patrimonial, no saber cómo hacerle para completar ciertos aspectos, sobre todo la cantidad que ganas de manera anual. Y luego la parte en la que involucran al cónyuge, a mis otros dependientes económicos. Así es. Y luego también la parte en la que si yo trabajo en otra cosa la tengo que declarar. ¿Por qué se tienen que enterar de ciertos detalles de mi vida personal? O sea, si yo trabajo en otra cosa, precisamente es porque de maestro no me alcanza. Que muchos no creen esa parte, ¿no? Ya lo hablábamos al principio. Así es. Creo que una parte muy importante de esto de la declaración patrimonial, en la parte de la Secretaría, por parte de la Secretaría y por parte también del sindicato, porque ninguno de los dos, ni la sección 45 ni la sección 13, tuvo el valor de defender a los maestros. Permitieron que se enviaran correos masivos con el nombre de cada uno de nosotros. Sí, esto es un acoso laboral contundente, y nadie nos defendió. Y nadie nos dijo, oye, fíjate que no te preocupes, la fecha se extendió. Ajá. Y nadie nos dijo, mira, le puedes hacer así, le puedes hacer de esta manera. Hay muchos recursos ahora en línea con esto de la pandemia que estamos pasando, con donde bien el sindicato, la secretaría, incluso la función pública pudo haber puesto tutoriales para que nosotros los prellenáramos las solicitudes o la declaración patrimonial, y no lo hizo. Y ahora la pregunta que muchos de los maestros nos estamos haciendo, ¿mis datos sí están protegidos? Porque están en la obligación de proteger mis datos, pero yo voy a ir a poner una radiografía de mi vida, de la de mi familia, y realmente ¿quién me va a proteger si algo me sucede? Claro. Y más allá, después de que comenzó a circular una noticia donde se había dicho que ya estaban hechos públicos muchos de los datos de los maestros que ya habían hecho su declaración, ¿no? Y aquí cabe resaltar algo bien importante. Vamos a empezar de lo básico. Como docentes, muchos era la primera vez que presentábamos una declaración. Desde el primer día que llegó el correo, el decirte, existen 2 listas, búscate. ¿Y 2 listas cómo? ¿O 2 listas para qué? Que una declaración completa y que una declaración simplificada. A ver, explícame. Primero dime en qué me basa en uno y en qué se basa en otro, ¿no?
comienzan a salir de quiénes son los que están obligados a presentar una y a presentar otra. Hablaba, por ejemplo, en algún documento yo leí que decía que la declaración completa era para quienes tenían un nivel como más arriba de un docente, ¿no? Salarial, pero yo tengo entendido que hubo docentes que presentaron, sin tener un nivel más arriba de un docente, presentaron una declaración patrimonial completa. Entonces, ¿realmente en qué se basa? En que haya una división de tú presentas una declaración simple y tú presentas una declaración completa. Sí, como que no tuvimos congruencia en saber cómo estaba dividido. Y ahora entras y, perfecto, hay la guía para el llenado de la declaración. Abres tu guía y, sorpresa, resulta que nada más te dicen, es que te voy a preguntar esto y esto, y cómo lo contesto y qué contesto. Y tampoco decía cómo calcular el salario. En varios casos no venía precargado el sueldo anual y había que calcularlo. Y nadie nos dijo qué conceptos teníamos que restarle. Ajá. Entonces fue una cuestión de estar investigando también esa parte. Y de estar experimentando, ¿no? Preguntando con los mismos compañeros que a lo mejor tenían algún contacto contador, administrador que los pudo apoyar, un maestro, maestra que ya había hecho la declaración y que más o menos descubrió cómo hacerlo, a lo mejor por ensayo y error, y de esa manera pues ya, y es en este momento en que pues vienen estos tutoriales después de la fecha que nos estaban pidiendo, ¿no? Estos en vivos por Teams para poder desarrollarlo, ¿verdad? Y por ahí, Iván, nos ibas a comentar de esta noticia que salió en los medios con respecto precisamente a que la información probablemente pudo estar expuesta. No fue probablemente, de hecho ya se verificó. Sí, se verificó. Verificado ya. Y realmente sí se expusieron los datos de 830,000 funcionarios públicos que realizaron su declaración patrimonial en los meses de mayo y junio. Entonces todos los servidores públicos que realizaron su declaración en estos 2 meses, estuvo expuesta su información en la página de la Secretaría de la Función Pública, sin ningún tipo de contraseña, sin ningún tipo de restricción. Cualquier persona podía entrar, ingresar y ver no nada más cuánto ganaba, porque al final eso es una información pública que cualquiera puede consultar. También había datos personales que se supone que están protegidos por la misma ley de acceso a la información. Ahí está lo grave, ¿no? Ya lo planteaba la maestra Ángeles. Ahí es donde está lo que nosotros teníamos miedo o que no debería de suceder, porque precisamente exponen datos que nos ubican literalmente ahí. Y bueno, entonces, independientemente de que no nos haya quedado claro quién tenía acceso a qué tipo de declaración, nos pudimos dar cuenta que había 2 tipos, ¿verdad? La simple y la completa. No sé quién quiera comentar. Empezaremos por la simple, así de manera lo más precisa posible, por favor. Pues la simple te pedía datos muy simples, vaya, desde tu preparación académica. Esto es con historial, dónde estudiaste, si estás titulado, etcétera, etcétera. Ya básicamente se centraba al final en, sí, datos muy particulares de dónde vives, cuánto ganas mensualmente, anualmente, y si tenías algunas inversiones. Si no tenías inversiones, ahí cerraba tu declaración y listo. Eso en cuanto a la declaración simplificada, o sea, no iba más allá de preguntarte sobre posesiones, pertenencias, etcétera. Que a lo mejor lo más sencillo ahí era pues, o lo más difícil era investigar esos datos de tus últimos empleos. Sí, Ajá. Otro, por favor. Gracias. Y entonces tenías que investigar esos datos para ponerlos correctamente, que también te llevabas un tiempo. No me quiero imaginar los que les tocó la declaración completa, todo lo que tenían que llenar. Porque desde el hecho de no poner correcto el RFC de un antiguo trabajo, ya no te dejaba avanzar. Sí, y yo ahí tengo una anécdota rápida. Ahí me tocó con Uri, que le preguntaba, oye, ya puse mi primer empleo y no me da. Y también con Caro me ayudaron y me dijeron, es que debes de poner tales datos. Y adivinen cuál era el problema, el RFC. Lo puse mal. Por favor, otro zape. Gracias.
Entonces, ahí está, o sea, imagínense desde esa situación, con algo tan simple. Tiene razón Caro, y ahí también agradecer a Uriel, que fueron los que me apoyaron a hacer esta declaración. Desde ahí venían las complicaciones. Pero ahora... De nada. Por nada. Gracias, Por públicamente. Pero ahora vamos a la declaración completa. Uriel, no sé si me puedas comentar tu experiencia en el llenado de esta declaración. ¿Cuál es tu opinión? Se quería suicidar. Ah, caray. Así es. Sí, bueno, para comenzar, nos mandaron las dos listas, ¿no? Entonces, ahí tuve que, primeramente, pues buscarme en la inicial, Sí. por la cual no aparecía. Ok. Estuve indagando y supuestamente por el salario, tenía que aparecer en la completa. Sin embargo, pues estuvimos por ahí checando la declaración completa. Tuve que recurrir a tutoriales de maestros, compañeros maestros que ya habían hecho la declaración, porque Secretaría aún no nos daba ningún tutorial, no nos manejaba ningún apoyo, ninguna ayuda. Por lo tanto, pues tuve que recurrir por ahí a varios tutoriales, y también yo me apoyé con el maestro Iván. Fue de gran ayuda el maestro Iván, por ahí nos estuvo apoyando. Entonces, fue como una cadenita, ¿no? Como tú lo mencionas ahorita, nosotros te apoyamos a ti, Santi, y Iván nos apoya a nosotros. Igual es como una cadenita, ¿no? Que también involucra un poco el cómo estar investigando. Iván, no sé si nos quieras comentar tú de dónde leíste, cómo te apoyaste, cómo fuiste enterando de cómo llenar la declaración. Pues no fue nada sencillo, tuve que leer primero la guía, la declaración. que venía ahí en la declaración, Sí. para poder entender qué es lo que estaban solicitando. Sin embargo, como ya mencionó la maestra Caro, venía de forma muy genérica. Te decía, en este apartado tienes que poner tu sueldo, pero no te decía cómo tenías que calcularlo. Entonces, pues realmente me puse a investigar cuáles eran los conceptos que aplicaban para el salario que ellos estaban solicitando. Esto para la completa, porque en la simplificada ya venía precargado. En la declaración completa teníamos que colocar la cantidad nosotros, ellos no la colocaban. Entonces ese fue un primer obstáculo. Lo demás es muy parecido a lo que ya mencionaron: empleos anteriores, nivel preparación académica, también tuvimos que poner datos personales. No venía nada precargado absolutamente, todo lo tuvimos que llenar. Pero lo más complejo fue lo del salario. Yo realmente me tardé bastante tiempo calculándolo, porque pues tuve que descargar, Sumar y sumar y sumar. Ajá, así es. Todos los talones de cada quincena, y lo hice en una hoja de Excel. Iba anotando los conceptos que se tenían que restar. ¿Cómo cuánto tiempo te llevaste haciendo ese proceso, maestro? Realmente fueron como 3 horas. 3 horas de forma continua, y con la ayuda de un Excel y fórmulas. Entonces sí fue algo tardado. Después de eso, lo complicado también fue que te pedían si tienes inversiones, si tienes una casa. Si tienes una casa, te piden el número de, el número de escritura pública. Sí. ¿Otro? También te piden la ubicación de la casa. Si tienes VAS, pues las tienes que poner todas. Si tienes vehículos, hasta preguntaba si tenías aviones. No, bueno. Solamente por los el que avión nos dan. presidencial a lo Todavía mejor. no me lo gano el avión presidencial. Joyas, cuentas bancarias. Bueno, hasta si tienes algún crédito, de tarjeta de crédito bancario. Todo. De hecho, nosotros aquí en casa nos atoramos un montonal con la declaración de Uri. Fueron, yo creo que 4 días en la declaración, porque si bien es cierto que me tocó llenar a mí la declaración simple, hagan de cuenta que tiene 2 declaraciones. Terminó llenando la declaración completa con sí. él. Sí, fue de todo, es más, al grado de preguntarte si tienes un microondas, dónde lo compraste, cuándo lo compraste, cuánto te costó. No, bueno. O sea que estuvo imagínate pesada poder la tener todos los documentos de compré un microondas y guardé factura, todo nota, mi todo. ticket de compra y lo tengo ahí. Es complicado, ¿no? Es por lo cual, comentando aquí con ustedes, compañeros, pues no había como
pues ahora sí que un tutorial, un apoyo en el cual nos indicaran qué documentos teníamos que tener. Yo donde me atoré un poquito más fue en mis empleos anteriores, porque tuve que conseguir los RFC y para mí no fue fácil de conseguir los RFC. Pero sí, como dice Caro, ya llenó la declaración sencilla, pero terminó llenando la declaración completa. Pero por el lado positivo, Caro, aprendiste a cómo llenar la declaración. Pero no quería aprender. No, híjole. Pero además ya lo conoce dijimos. las finanzas de Uriel. Sí. Lo dijimos en el primer podcast, ni modo, te tuviste que adaptar a la situación. Y pues bueno, sí es algo muy muy complicado. Maestra Ángeles, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a el llenado de la declaración simple y a la completa? ¿Qué opinión te merece? Bueno, creo que fue un poco más sencillo ya cuando nos empezaron a presionar. Ya después del mes de julio comenzó a precargar información. Entonces yo me iba a esperar hasta el último día porque realmente no quería hacerla. Por muchas situaciones, sobre todo porque yo quiero preservar mis datos en confidencialidad. No me gusta tener que estar compartiendo muchas cosas con el público. Sí. Pero además porque la Secretaría tiene una radiografía nuestra. O sea, ellos saben si tenemos crédito hipotecario, si tenemos un préstamo en el ISSSTE o en el ISEC, si tenemos todo. Ellos nos conocen. Y entonces para mí era eso un poquito complicado. ¿Qué pasa con la completa? Yo he estado ayudando a varios compañeros para que llenen su declaración. Es muy sencilla ya en este momento, si la quieren hacer, adelante. Es bastante sencilla, todo viene precargado, ya nada más es para dar siguiente, así es. Siguiente, vámonos, muy rápida. ¿Por qué no nos esperamos? Aquí el problema nada más, lo más tardadito, Sí. pues es el sueldo, porque a veces no coinciden las fechas, por ejemplo, de ingreso al servicio. Tiene uno que poner en aclaraciones en la parte de abajo cuál es la fecha exacta. Si no tengo título o si alguna cosa me falta, pues ahí tengo que poner en aclaraciones. Sí. Para los estatales es mucho más sencillo el cálculo de la percepción, porque nos permitieron bajar la constancia de percepciones y entonces descargamos la constancia, hicimos una resta sencillita de unos conceptos y rápidamente obtuvimos nuestro sueldo. No Entonces es como fue muy rápido. lo que nos dijo el maestro Iván, que fueron 3 horas de cálculo. Así es, para los federales Para sí los es federales más sí, tardado. sí fue más tardado porque tuvimos que estar sumando, descargando los talones, Los estar talones de sumando. pago. Primero, antes de eso, investigar qué ¿Qué conceptos? conceptos tendríamos que sumar exactamente. Considerar en Ajá. esa Así suma. es. Ya para la declaración completa, pues también todo viene precargado. Ya uno va diciendo ahí si tengo otro empleo o no lo tengo. Me lo puedo saltar, incluso me lo puedo saltar. Me lo salto, no lo puse. Yo tuve más empleos, los cuales no puse tampoco porque ni siquiera me sabía el RFC. Ahora ya cuando me venga a mí una aclaración de alguna cosa, pues la tendré que hacer de manera puntual. Pero también tiene mucho que ver esta parte de la amenaza que surge, de que si no la llenas bien vas a tener una sanción, no nada más por no hacerla, sino también por no llenarla, cosa que no es cierto. O sea, simplemente los de la función pública revisan mis datos, ven que hay alguna incongruencia, me mandan la aclaración y listo. Yo aclaro, claro, tengo que aclararlo, ¿por qué? O porque omití alguna información. Bueno, pues porque no sabíamos llenarla. Espero que el siguiente año pues ya nada más sea alguna cosa sencilla de estar dando palomita o siguiente y podamos terminar con esto. Para mí fue muy sencillo porque me salté varios pasos. La verdad es que ni siquiera puse cuánto gana mi cónyuge porque no es un servidor público, no tengo por qué declarar su salario, no puse ningún otro empleo y con eso fue bastante rápida, la verdad. No me tardé mucho tiempo haciéndola y eso que me tocó la completa. Entonces podemos sugerir o pensar que al principio, a lo mejor haciendo un resumen de todo lo que se ha dicho, al principio no había datos precargados, después de un tiempo ya hubo una situación de los datos que se expusieron, después por ahí se corrigió el error, aunque sabemos que muchos de los datos pues, deben de ser públicos en algún momento, no datos personales, y que el pedir la declaración antes del 7 de julio se debía también a una cuestión de una meta institucional estatal Sí, que no está relacionada con la federal y que precisamente querían cumplir en tiempo y en la forma. entidad, exactamente, con una mayoría de esas declaraciones de los compañeros docentes. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? Nada más que era la primera vez, como decíamos, que se llenaba y muchos maestros después, al darse cuenta de que se estaban precargando ya información que a lo mejor a quienes la llenamos
primero se nos había hecho complicada, muchos maestros comenzaban a preguntar, ¿y ahora cómo le hago para poder corregir esto que puse mal o poder? Y creo que en alguna ocasión maestros que llegaron a subir a redes sociales la respuesta de los correos que ellos enviaban, creo que hay otras formas de contestar, ¿no? Esa respuesta fría y seca de no se puede. Y, bueno, pero es la primera vez que declaro, dime por qué o dime qué tengo que hacer o a dónde me tengo que dirigir. Entonces, espero que como experimento haya sido bueno para quien lo puso, pero sí creo que para la siguiente el llenarnos más de información acerca de qué se nos va a preguntar y cómo debemos contestar no quedaría nada mal. Sí, tal vez una experiencia previa, ¿no? Porque esto parece que es exactamente, como lo acabas de decir, un experimento, una prueba que se fue renovando sobre la marcha y que nos fue dando las pautas de qué teníamos que hacer sobre lo que estábamos haciendo. Una guía antes de, no estaría mal. Nada más ahí para comentarios generales con respecto a esto. Por ejemplo, que yo un RFC que no recordé, por ahí vi, otra vez regresamos, yo apoyándome de mis compañeros, vi en un grupo que decía, lo puedes poner en observaciones, que tú pones tu propio RFC y le pones ahí, es de un empleo anterior, no recuerdo, es más, ya la empresa o la institución ya ni existe. Entonces por eso puse mi RFC, pero no, o sea, ya no existe, entonces ahí te lo puse en aclaración. Si les soy muy honesto, yo no he entrado a ver si tengo una reclamación, un requerimiento, una aclaración. No he entrado, pero bueno, ya ahorita ya nos aclaró la maestra Ángeles que pues es probable que si lo hay sea mínimo. Sí, yo creo que nos notificarán de todas maneras, como han estado llegando correos institucionales, de esa manera también nos mandarán llamar y decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer esta aclaración por alguna circunstancia. Lo que creo que estuvo sucediendo ahora con esto de la declaración patrimonial es que muchos contadores o personas que querían aprovecharse de la situación de los maestros estuvieron cobraban de 300 en adelante para apoyar al maestro a hacer la declaración. Yo creo que eso también no debería de pasar. O sea, creo que entre compañeros deberíamos apoyarnos entre todos y hacer lo que ustedes hicieron, entre ustedes mismos, preguntarse y completar su declaración. No es necesario que un contador te haga la declaración patrimonial. Es indispensable que tú mismo seas el que llene tus datos porque es personalizada. Entonces no se dejen engañar por eso, aunque algunos ya pagaron sus 300 o más. Pero okay. Bueno, esperemos que ya no suceda. Y es una buena invitación, yo creo que es una reflexión adecuada el que hagamos esta declaración personal, que nosotros seamos, a lo mejor nos va a costar, claro, pues muchas de las cosas cuestan o es difícil, pero al final es algo que nosotros tenemos que presentar de manera propia, de manera personalizada para lograr esta situación de la declaración patrimonial. ¿Algo más que quieran comentar con respecto a algo que se nos haya escapado, que quieran que platiquemos con respecto a la declaración? Pues retomando lo mismo, Santi, apoyarnos entre nosotros, porque si bien a veces queríamos avanzar en la declaración patrimonial y pues nada más marcaba error, pero no nos marcaba en dónde, ¿sí? En algunas ocasiones cuando hemos tenido que llenar cuentas, no sé, de algún red social, por ejemplo, y no te deja avanzar, te marca dónde está el error. Acá en la declaración patrimonial nada más decía error, y pues tenías tú que atinarle prácticamente para ver dónde estaba el error y que pudieras continuar. Sí, yo creo que ahí el gobierno tiene que ponerse las pilas y realizar como una evaluación de lo que sucedió, porque como ya dijeron, pues esto fue como un experimento. Ni nosotros sabíamos ni ellos sabían con certeza qué es lo que teníamos que hacer. Ellos sabían que nos tenían que pedir esos datos, pero nunca nos explicaron cómo. Entonces ojalá hagan un ejercicio de reflexión de lo que sucedió para mejorar, para que la próxima ocasión no ocurra esto que está pasando. Y esperemos que el gobierno del estado de Guanajuato también deje de acosarnos, porque realmente sí fue un acoso, fueron correos y correos y correos, como ya también lo mencionamos. Y que mejoren su software de declaración, porque ellos no sé si se creen
más que los demás estados, no sé, pero crearon su propia plataforma ajena a la federal. Exacto. Para poder hacer la declaración. Entonces, ahí es donde aparecen los errores que están mencionando. Pues de hecho acaba de llegar el último correo. Ah, caray. Sí. Estamos aquí transmitiendo el podcast y llegó el correo. A ver. A las 5:53. Seguimiento al comunicado 100 sobre la relación de la declaración patrimonial y de intereses 2020. Donde viene lo mismo, se reitera la solicitud de dar cumplimiento a la presentación de su declaración en la situación patrimonial y de intereses. Y luego esto llegó y como decían, hasta a título personal, con tu nombre, el correo, aun cuando ya habías presentado la declaración. Exactamente, no tienen, no sé si vinculadas las cuentas o no, más bien no checan, entonces, pues, tache. Aquí está pasando algo muy importante también. Las autoridades científicas están exigiendo el acuse de que ya realizaste tu declaración patrimonial para cumplir con las metas, obviamente, de sus jefes inmediatos. ¿Qué sucede? No estamos obligados a entregar el acuse a nadie. No nos pueden obligar a hacerlo. Si alguien o alguna autoridad nos exige este documento, debemos de solicitarlo por escrito con una copia para la función pública también, porque es innecesario que ellos sepan. Otra cosa que sucede con estos correos como el que usted acaba de recibir ahorita, viene una lista con todos los datos de los maestros que no la han presentado. Me están evidenciando. Y esto es muy peligroso, ¿eh? Ajá. Incluso el sindicato envía a los representantes sindicales la lista de sus docentes que no han presentado la declaración patrimonial. Viene el correo institucional, viene la zona, viene la escuela, viene la región, la delegación, son datos personales. Esta lista puede caer en manos de quien sea y yo estoy vulnerable. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Dónde está la defensa? Hagamos un llamado de verdad a las personas que se dedican a defender nuestros derechos para que esto no suceda. O sea, mis datos andan por todos lados, mi nombre anda en todos lados, ya saben que en dónde trabajo, dónde estoy ubicada, de qué delegación, todo lo mío lo conocen ellos. ¿Por qué está sucediendo esto? En Facebook yo estuve leyendo a un compañero que es abogado también, que se llama Mauricio Saba, Sí. y él nos explica un poquito acerca de esta situación, de que no estamos protegidos y que además es ilegal que nos exijan esta orden por escrito. El Departamento de Consejería Legal nos debe de emitir esa orden. Entonces, si mi jefe inmediato me lo solicita, no estoy obligado a entregarlo. Entonces, porque es un dato personal, eso lo debemos de tener muy claro. Somos servidores públicos y si yo no lo presento, pues me va a sancionar a mí. Total, ¿qué va a suceder? A mí me va a llegar la sanción. ¿Qué les interesa a ellos? A ellos no los van a sancionar, me van a sancionar a mí. Pero esa presión mediática que están ejerciendo sobre el docente es la que no es correcta. Y hago un llamado a través de este podcast para que la sección 45, la sección 13 o la sección sindical a nivel nacional se ponga las pilas. Desconozco cuál es el seguimiento que le dan en otros estados. Desconozco si solamente sea en Guanajuato, pero por favor, deberíamos hacer algo entre maestros, defendernos, luchar por eso, por esa parte, no dejar que nos sigan acosando por una situación que no tiene nada que ver con ellos, porque esto es la función pública, no es la Secretaría de Educación. Si van a hacer sus metas, pues que se comprometan ellos, ¿por qué nosotros? Exacto. En fin. Bueno, y creo que es precisamente esa reflexión de la maestra es clara, es precisa, y creo que muchos estamos de acuerdo, pensamos en esa misma situación con respecto a esto de la declaración, que nos den mejores herramientas para poder contestarla de una manera adecuada. Entendemos que querían llegar a sus metas, solamente que hay maneras o formas para poder hacer esta situación y que podamos llegar a esa meta. Compañeros, ¿algo más que queramos agregar? Pues nada más, Uri, si nos dices cómo nos pueden encontrar en Facebook, por favor. Así es, los invitamos a que nos regalen un like en la página de Facebook. Nos encuentran como Masters en Acción, para que nos apoyen con un like. Vamos a estar subiendo ahí todos los podcasts, el link donde están los podcasts.
también para que nos ayuden a compartir, para llegar a más maestros, a más docentes. Nos dejen en comentarios qué tema quieren escuchar. Así es. Les recordamos que pues somos 100% docentes frente a grupo y estamos en la realidad, lo que es, no estamos lo que estamos maquillando, viviendo. lo que Lo que se estamos está viviendo, viviendo. exactamente. Muy bien. Entonces, para que nos apoyen con un like y a compartir y que nos dejen en los comentarios, ahí mismo puede ser en la página de Masters en Acción, que nos dejen ahí en la página los comentarios, qué tema quieren que por aquí estaremos trabajando, abordando. Y también si quieren algún pueden ser bienvenidos aquí, los podemos invitar aquí a grabar el podcast. Claro que sí, en alguna de las otras secciones que estaremos realizando. Caro, ¿cómo nos pueden encontrar en Twitter, por favor? Igual que en la página de Facebook, estamos como Masters Masters en en Acción. Masters en Nos Acción. pueden encontrar en Discúlpenme, Twitter. tuve que darle un guamazo a Uriel. Sí, se escuchó, y bien fuerte. Pero es de puro amor, ese... Ni tanto. ¿No? Ah, caray. Parece que tenemos ahí amor apache, ¿verdad? Iván, si nos puedes decir cómo nos encuentran en YouTube, por favor. Claro que sí, igual que en Facebook y en Twitter, Masters en Acción es nuestro canal de Facebook, para que nos ayuden a suscribirse al canal. Perdón, en YouTube, canal de YouTube, Masters en Acción también. Ahí van, otro. Gracias. Repito, canal de YouTube, Masters en Acción, ayúdenos suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones para que les llegue en el momento en que subimos el video. Y pues gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, compártanlos con sus amigos, con sus compañeros. Agradecemos la participación, la madrina de esta sección de invitados en nuestro podcast, a la maestra Ángeles. Muchas gracias por haber asistido con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperemos que te hayas divertido, y te agradecemos también tu conocimiento, toda tu experiencia, porque ya lo dijo Uriel, somos maestros que estamos aquí, que estamos frente a grupo, y que precisamente esa experiencia nos ha animado a realizar este podcast para compartir toda esa experiencia, todo lo que nos va pasando, para a lo mejor ayudar a alguien más que esté en una situación similar o que no tenga a lo mejor la experiencia. Gracias, maestra, bienvenida, aquí es tu casa cuando gustes. Muchas gracias, les voy a tomar la palabra. Bueno, y entonces les agradecemos a todos sus sugerencias de comentarios en las redes sociales que mis compañeros ya les han comentado. Yo me despido, soy el maestro Santiago, agradeciéndoles escucharnos este día o esta noche, dependiendo de a la hora que nos estén escuchando. Síganos en todas nuestras redes, denle like, coméntenos qué tema quieren que nosotros estemos tratando aquí o sus experiencias de esto que hemos estado platicando. Próximamente tendremos otros invitados, más secciones, poco a poco seguiremos avanzando. Pues no queda más que despedirnos, muchachos. Adiós. Adiós, hasta la Adiós, próxima. hasta la próxima. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Cuídense, hasta la próxima. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's